Hola segundo, ¿cómo están? Esta clase la subí la semana pasada, siendo que debería haberlo subido esta semana, por eso no estaba el video. Recordemos que la semana pasada estábamos haciendo la evaluación y cuando hay evaluación no hay clase, ¿ya? Esta clase es nueva, unidad nueva. Vamos a empezar con la unidad 3, dictadura militar, transición política y los desafíos de la democracia. Por consiguiente, en esta parte vamos a ver desde el gobierno de Salvador Allende en el 70 y vamos a tratar de terminar con el segundo gobierno de Bachelet. No les aseguro absolutamente nada porque ustedes saben que los tiempos aquí se mueven, pero la idea es que podamos llegar por lo menos a lo más contemporáneos posibles para tratar de ver qué desafíos plantea Chile en sus últimos años, pues, como, no sé, pues como podemos hablar de los grupos marginados, podemos hablar de las consolidaciones democráticas como tal, las participaciones, pero me interesa que nos centremos en estos años, desde el 70 por lo menos hasta el 2010, ¿ya? La primera clase es la de hoy, que es el gobierno de la Unidad Popular. Hoy día vamos a ver cómo Salvador Allende llega al poder en Chile. Y no es un dato menor. Recordemos, por supuesto, que Salvador Allende es un presidente escogido democráticamente, pero tiene una corriente bastante contraria a lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Así que vamos. El gobierno de Salvador Allende. En 1970, Salvador Allende se postula, se candidatea para presidente de la República y es algo súper significativo. Recordemos que Salvador Allende es un presidente de corte socialista y estamos aquí en plena Guerra Fría. O sea, recordemos lo que vimos en la clase pasada, donde tenemos a este Estados Unidos que ve a Latinoamérica como su patio trasero o su espacio de influencia. Entonces, asumir que en un espacio como Chile haya un presidente que tiene una postura política y económica totalmente diferente a lo que postulaban ellos dentro de esta Guerra Fría, igual es como choqueante, y igual va a generar y va a presentar ciertos desafíos para ambas partes. Recuerden lo que vimos cuando en Vietnam, cuando hablábamos de esta teoría del dominó, que si caía un país en el comunismo, todos los demás podrían hacerlo. Entonces no es menor y no es una amenaza pequeña que Salvador Allende llegue aquí. Avancemos. Eh, En 1970, con la finalidad de triunfar en las elecciones presidenciales, los partidos de movimiento izquierda conformaron una alianza y esta la bautizaron como la UP o la Unidad Popular. Chicos, por favor, yo en el aula, perdón, no se llama aula, ¿verdad con aula? Bueno, cuando vayan a la U van a tener aula virtual. Mientras tanto, en su classroom, yo subí un resumen del gobierno de Ricardo Frei Montalva, ¿ya? Por favor, léanlo. Son 5 hojitas, no es mucho, y está separado por títulos. ¿Qué me interesa de aquí? Vean por favor las reformas, ¿ya? Eh, Tenemos que entender el contexto en el que esto está pasando. Nosotros sabemos que con Alessandri y los gobiernos radicales que hubieron con Pedro Aguirre Cerda, hubo cambios en la política interna y aparecieron nuevos partidos políticos, entre ellos la democracia cristiana. Y Eduardo Frei Montalva llega con esa corriente y planta de plasmar ciertas reformas muy, muy grandes que Salvador Allende luego va a retomar, lo que se conoce como la Revolución de Libertad. Por favor, revísela, revísela. Está lo que se postula, lo que ocurrió y qué consecuencias tuvo. Así que por favor, léalo. Ya la clase sincrónica nosotros vamos a profundizar un poco más en ello y vamos a contestar a ciertas dudas. Por eso es súper necesario que lean esos documentos, cosa que podamos discutirlo. Además, no quiero sonar pesada, pero la evaluación va a entrar eso, así que va a tener que leerlo igual, ¿ya? ¿Qué es lo importante de ahí? La democracia cristiana, o el Partido Demócrata Cristiano, como se llamaba en ese tiempo, tenía gran cantidad de adeptos, ¿ya? Y mucha gente estaba de acuerdo con las medidas que se estaba tomando por el presidente Frei Montalva. Algunos no, pero ustedes saben, igual hay cierta aprobación por ciertos grupos, sobre todo con lo que es la centro-derecha, en este caso un poquito más radical, pero sigue siendo centro, ¿ya? Entonces la izquierda dice, bueno, si nosotros queremos llegar y tener un presidente o tener nuestra postura, nuestra bancada en la moneda, es necesario que nos agrupemos. Así que todos los partidos más de izquierda, entendamos comunistas, socialistas, cualquiera que pueda estar como tirado hacia ese lado, deciden formar una coalición. Y esta coalición le llamaron Unidad Popular, ¿ya? La UP, la famosa UP. Este conglomerado dice, ya, vamos a dar un candidato a quien podemos tomar, y toman a Salvador Allende. Como dice ahí, y es súper interesante, Salvador Allende es el primer presidente socialista del país. Y no es menor porque es uno de los
pocos que fue escogido democráticamente de esta corriente, sobre todo en este contexto, por favor, no quiero ser majadera, pero recuerden, estamos en el 70, hace poco pasó la crisis de los misiles, todavía estamos en Vietnam, o sea, estamos ahí haciendo, la Guerra Fría está en boga, así como sonando muy fuerte, entonces tener un presidente claramente socialista es complejo. Las elecciones como tal. Si usted se da cuenta, tengo aquí en el costado de acá, espero que esto sea, está viendo así, no se vea en reflejo, tenemos los resultados de las elecciones. Nosotros teníamos tres grandes candidatos, Salvador Allende, representante de la UP, Jorge Alessandri Rodríguez, claramente corriente más de derecha y no primer mandato, por supuesto, ya sabemos, y Rodomiro Tomic, que es el que se denominaba como de centro. Esta ventaja que tuvo Salvador Allende, si usted se da cuenta, no es tanta. La democracia cristiana exigió varias cosas. Ya, vamos a tratar de explicar bien esto. Antiguamente no existía el tribunal electoral, no existía el registro electoral como tal, como lo conocemos ahora. Y cuando habían elecciones presidenciales y se contaban los votos, era el Congreso el que decía, sí, ganó él, es presidente. En este caso, Salvador Allende, si usted se da cuenta, alcanzó la presidencia con muy poco puntaje. Estamos hablando de un 36% de los votos. O sea, tenía el 64%, ¿sí? 64% del país en contra. Pero como antiguamente no existía la segunda vuelta o las directrices que tenemos ahora para escoger presidente, que es sacar una mayoría sobre el 50% o la mayoría pasa a segunda vuelta, eso no existía en esta época, se decidió que con ese porcentaje teníamos que decir si Salvador Allende era escogido presidente. El Congreso dice, ya, hagamos algo. Salvador Allende puede ser elegido presidente, siempre y cuando mantengas las reformas que la democracia cristiana instauró en el gobierno anterior. Entonces, de cierta forma, lo que hizo la democracia cristiana fue un poquito atar a Salvador Allende a que pudiera no modificar tanto lo que hicieron ellos, lo cual es bastante bueno en algún aspecto. Me gusta cuando hay continuidad en los gobiernos, pero también hay que entender que las posturas políticas igual chocaban en alguna forma, entonces no sabemos muy bien si aceptar esto es algo que va a llevar a Chile por un buen camino. Pero independiente de eso, Allende sale elegido presidente de la República con un 36% de los votos escrutados y se mantuvo constitucionalmente lo que la democracia cristiana había dicho. Entendamos, por favor, cuando digo democracia cristiana, son las mismas reformas que había hecho Frei Montalva. Ahora, Salvador Allende llega con un partido agrupado, pero con poca votación popular y atado cierto de manos con lo que estaba el gobierno anterior. Entonces vamos a ver que va a plantear ciertas reformas que ya estaban, pero también va a tratar de modificar algunas. Una vez elegido y ratificado por el Congreso, el nuevo presidente Allende comenzó a implementar un programa de reformas que buscaron profundizar las transformaciones que se iniciaron en los 60. Trató de impulsar algunas medidas que estaban asociadas a la nacionalización y a la estatización de la riqueza. Vuelvo a repetir, Frei Montalva había iniciado un proceso de estatización, de hecho desde el cobre, la reforma agraria como tal, que aquí va a venir a profundizar nuevamente. Entonces vamos a ver que vamos a ir tomando esto y vamos a ir profundizando. La reforma agraria. En un contexto latinoamericano, las revoluciones sociales y políticas tendieron a ir expropiando territorios. Expropiar, ¿qué es? Cuando el Estado toma posesión de ciertos territorios, ¿ya? Y lo hace propio estatal, ¿ya? Sabemos que existen territorios que son privados, ¿ya? Lo que vamos a hacer es comprarlos o llevarlos para que sean del Estado. Piensen en lo que pasó en Cuba, ¿ya? Que yo les dije que Estados Unidos tenía ciertas empresas en Cuba, pero una vez que Fidel Castro se toma la isla, él agarra todas estas empresas y las hace cubanas, como que fueran de él. En el caso de Chile no es menor esto, también ocurrió. Las expropiaciones agrícolas como tal se aceleraron alcanzando 6 millones de hectáreas de riego básico en 3 años. ¿Qué significa eso? Que el Estado se apropió de 6 millones de hectáreas del sur de Chile. ¿Ya? Simultáneamente, algunos grupos de campesinos comenzaron a realizar ciertas tomas ilegales de estos territorios al ver que el Estado no estaba tan rápido. ¿Por qué es interesante y importante esto? Frei Montalva entre el 44 y el 45, es que me salió como entre el 64 y el 65, ahí sí,
también expropió cierta cantidad de tierras, pero a un ritmo muy, muy lento, lo que se conocía como él tomaba los territorios, que es lo que han sido, no me recuerdo, si nomás no recuerdo, yo les expliqué qué pasó en Rusia, que era tomar territorios de tierra, parcelarlos, dividirlos y entregarlos a trabajadores para que pudieran trabajar la tierra, generar ganancias, generar recursos, materias primas, no sé, agrícola, para generar impuestos para el Estado, ¿no es cierto? Ya. Frei Montalva va a hacer lo mismo en el sur. Y luego Salvador Allende va a profundizar mucho más esto, aumentando la cantidad de tierra. Lamentablemente, no todas las personas estaban de acuerdo con estas medidas. Recordemos que el sector privado estaba perdiendo territorios propios de ellos. Y por otro lado, la gente y los trabajadores encontraban que las medidas eran muy lentas, entonces empezaron a tomarse los territorios. Es como que un día llega alguien a tu casa y se pone el patio y arma una casa para ellos y tú como, oye, pero esto es mío. ¿Cachai? Es como, ese es el problema. ¿Ya? ¿Esto qué hizo? Que la oposición de la derecha acusó al gobierno y a los grupos de izquierda de violar el derecho a la propiedad privada. Mientras que, por otro lado, hubo casos en que algunos propietarios de estos latifundios, de estas tierras, para evitar que las tierras pasaran al Estado o que fueran tomadas por la violencia, empezaron a tener enfrentamientos mucho más agresivos. Vamos a ver que terratenientes van a simplemente disparar o matar campesinos que se están tomando sus tierras. Y vamos a ver que este efecto va a generar grandes cambios revolucionarios dentro de las personas. Cada uno, y va a parecer algo relativamente nuevo, va a empezar a tomar posturas políticas muy claras. Y no solamente estamos hablando de izquierda a derecha, estamos hablando de una ultraderecha y una ultraizquierda que va a estar marcada por la agresividad, por la violencia e incluso las armas. Vamos a ver que van a aparecer o van a aflorar grupos armados que van a venir a defender posturas políticas. Ahora, sé que es difícil entender que llegue alguien y te quite tus tierras, ¿ya? Pero dentro de un contexto como el que estamos planteando aquí, las tierras eran compradas a bajo costo, pero eran compradas, o eran expropiadas, pero no en este sentido de robar territorio, por favor no los vean así. Aquí tenemos un espacio que es tomado, pero es trabajado por otras personas, ¿ya? Y las ganancias son estatales para que el Estado pueda distribuirlas entre su gente. Pero eso no significa que la persona que originalmente se fue dueña de ese territorio simplemente se lo quitaron. Hay lugares que sí, como les digo, hay gente que se apropió de territorios, pero en la práctica o en el discurso como tal, la expropiación de los territorios del sur de Chile no es un robo estatal, ¿ya? No quiero que lo piensen así. Por otro lado, tenemos la nacionalización del cobre. No es menor. ¿Por qué? Porque es un tema que de nuevo vuelve a aparecer. ¿Qué pasó? A diferencia de lo que ocurrió con la reforma agraria, la nacionalización del cobre fue mucho más aceptada por la gente. Obviamente, porque las empresas no eran chilenas. Entonces, eh, cuando se pensó que Chile tenía una gran cantidad de recursos minerales, en este caso el cobre, muchos dijeron, hay harta platita, podríamos trabajarlo nosotros y dejar las ganancias para nosotros. Recuerden que después de la guerra del salitre, ¿ustedes se acuerdan? Estábamos volviendo muy atrás, el salitre dejó de funcionar y después nos dimos cuenta que el cobre también funcionaba, se podía vender y generar alta cantidad de ganancias, ¿no es cierto? Pero como nosotros no teníamos ni la industria, ni el capital, ni la gente para poder trabajarlo, nosotros ¿qué hicimos? Dejamos que extranjeros sacaran el cobre de acá, pagándonos nosotros impuestos por extracción, ¿ya? Pero sabemos que igual no es tanta la plata que entra ahí, pues. Entonces igual recibir o hacer que el cobre fuera propio de nosotros era un gran ingreso económico para el Estado. Y recordemos que este Estado, al tener un corte socialista, está tratando de mejorar la vida de las personas, por tanto está tratando de generar políticas públicas, mejorar los hospitales, mejorar los colegios, mejorar las calles, y eso necesita plata. Y la plata no llega así como así. La plata tiene que llegar desde las empresas que sean propias del Estado o de los impuestos que le lleguen al Estado. En este contexto, los distintos grupos políticos concordaban que era necesario continuar con la reestructuración de la propiedad minera que se había iniciado con el gobierno de Frei, con la chilenización del cobre. ¿Qué significa esto? Que todo el cobre que hay en territorio chileno le pertenece al Estado chileno, ¿ya? Y que admitía que era necesario una mayor participación del Estado. Necesitamos que el Estado genere empresas que puedan extraer este cobre. Manipularlo y manufacturarlo sería lo ideal, pero vamos a ver hasta qué punto podemos.
Lo que sí parecían estar de acuerdo todos los sectores políticos era que el Estado tenía que hacerse cargo de la extracción de cobre, ya que no era necesario tener gente de afuera, o si venía gente de afuera, que sirviera para trabajar para nosotros, ya no como empresas privadas. Ese fue el gran problema y que se había desarrollado en Chile por mucho tiempo, que es contratar o dejar que gente de afuera llegue, saque recursos, contamine la tierra, contamine el aire, contamine el agua, pero te pasa un poco de plata. Cuando en realidad las ganancias a largo plazo no están tan equitativas si nosotros lo pensamos. De este modo, en el año 71, el proyecto de reforma constitucional que nacionalizaba el cobre y otros recursos minerales fue aprobado por el Congreso Nacional. Ojo, reforma constitucional. Estamos en el 71, todavía está rigiendo la constitución de Portales. No, miento, la del 25, la de Alessandri. Entonces podemos hacer ciertos cambios para que el cobre pase a ser de nosotros. Se aprueba esto el año 71. El Estado chileno pasó a controlar de manera exclusiva todos los yacimientos del país y se procedió a expropiar y estatizar aquellos que se encontraban en manos de los capitalistas privados, a quienes se les indemnizó según las condiciones establecidas en esa ley. ¿Qué significa eso? Que todo lo que sea cobre es de nosotros. Ya partamos de ahí. Si usted, como inglés, tenía una empresa de que extraía cobre acá, nosotros la vamos a comprar. O lo vamos a indemnizar, pero necesitamos que se vaya porque vamos a darla a nosotros. Si quiere dejarnos su industria, pulento. Nosotros le compramos la maquinaria, le compramos toda la gente que está trabajando ahí, ningún problema, pero las ganancias van a ser de nosotros. ¿Ya? Esta idea es magnífica. Sorry, ¿qué querés que te diga? Si nosotros fuéramos o tuviéramos nacionalizado el cobre, si volviera a ser de nosotros, porque sabemos que el cobre ya no es de nosotros, después con la constitución nueva de Pinochet se permitió que los privados y los extranjeros pudieran sacar cobre y volvemos a este sistema de quedamos con los impuestos, llegan otros, lo sacan, lo producen y después lo compramos al extranjero. Pero si volvemos a esta idea de poder estatizar o expropiar los territorios que tienen yacimientos de cobre y nosotros lo trabajamos, obligaríamos al Estado a perfeccionar a las personas que trabajan, a mejorar las maquinarias, a mejorar la industria, quizás buscar nuevas formas de extracción y empezaríamos a perfeccionar la extracción. Y por consiguiente, quizás más adelante podríamos manufacturar nuestras propias cosas de cobre y finalmente utilizarlos, que es el gran problema. Nosotros tenemos muchos pasos. Nosotros tenemos que extraer el cobre, lo vendemos, los chinos lo transforman en cables y después nosotros le compramos los cables a los chinos. Si nosotros tuviéramos una industria de cobre, nosotros podríamos hacer todo eso nosotros, ¿ya? Pero eso requiere voluntades políticas y requiere plata, obviamente. Pero si nosotros estatizáramos o expropiáramos este aspecto, quizás sería más fácil. Ahora, actualmente no se puede. Recordemos que tenemos que hacer un cambio constitucional para poder hacerlo, recordemos que hay que modificar ciertas leyes, pero hacia esta época, con el cambio constitucional que se hizo en el 71, sí se permitía. No sé por qué dice personal goal. Ya. Área de propiedad social. Esto es súper importante. Porque no es por politizar, por decirlo de una forma, pero hay una idea o un prejuicio que si tú tienes alguna idea de generar apoyo social o apoyo popular, como lo puedes decir, o generar, no sé, entrega de derechos, tenéis corte de izquierda. Eso no necesariamente, tú puedes ser de derecha y querer lo mejor por el resto. Puede ser, no sé, pero puede ser. En este caso particular, al ser un gobierno de corte izquierda y que tiene que centrar las bases de este bien común propio que plantea este partido, en general esta unidad de partidos, las autoridades del gobierno de la Unidad Popular crearon características que atacaban el subdesarrollo, porque ellos decían que el hecho de tener estas cosas como privatizadas y de generar que las economías funcionaran solas, llevaban obligatoriamente a una desigualdad de ingresos, que no estaba tan equivocado. De hecho, nos damos cuenta incluso ahora que dejar que la economía funcione sola y que se autorregule, como plantea el neoliberalismo, genera desigualdades sociales, genera desigualdad económica, genera diferentes tipos de pobreza, genera diferentes desigualdades sociales, por ejemplo, no sé, estudiantiles. Piensen que gente que puede entrar a un colegio y que paga más, generalmente recibe mejor educación.
Bueno, este tipo de cosas Salvador Allende se las empieza a cuestionar y empieza a crear un área de propiedad social. ¿Qué es esto? Se preguntará usted. El área de propiedad social, que significa traspasar industrias estratégicas al Estado. La idea era que el aparato estatal, en su calidad de rector de la economía, porque recordemos que para él el rol del Estado igual es muy importante en la economía, no podemos dejar que funcione solo, el Estado igual tiene que tener efectos, ¿ya? No estamos diciendo que esto es como la Unión Soviética y el Estado decide qué se vende, cuándo se vende, cómo se vende, a qué precio. No, pero el Estado tiene que ser capaz de entablar las reglas claras para que las personas que venden y produzcan estén dentro de un marco regulador. Y por supuesto, como hablamos de que el Estado es el que cobra impuestos, el Estado es el que patrocina algunos aspectos, o el Estado es el que da las patentes, o que genera, no sé, apoyos monetarios para ciertas industrias, es necesario que él sea el rector de esta economía. Y ahora que tenemos la industria del cobre y también tenemos ciertos territorios agrícolas, tenemos un Estado que es mucho más patente en la economía. ¿Cuál es la idea? De que el Estado pudiera implantar sus propias estrategias de desarrollo para poder, entre comillas, controlar esta producción. Al mismo tiempo, se esperaba que estatizar algunas empresas permitiera al Estado disponer de algunos excedentes y utilizarlos en el crecimiento económico. Por ejemplo, si el Estado tomaba, no sé, las empresas de transporte y ferrocarril, obviamente todo lo que generara esa empresa iba a caer al Estado. Entonces el Estado iba a tener más plata y con esa plata podría incentivar a lo mejor, no sé, la industria zapatera, la industria del comercio, no sé, ir redistribuyendo los dineros. Si esta es como la base siempre, si tú tienes más plata puedes satisfacer más necesidades. Hay que aprender a redistribuirla, lo que es la economía básica, saber qué necesidades tengo y cómo puedo llevarlas a cabo. Ahora, dentro de esta lógica, el gobierno no contaba con la mayoría en el Parlamento. Sabemos que la mayoría tenía más tendencia a la derecha o muy marcado el centro. La democracia cristiana tenía mucho, mucho peso en el Parlamento. Entonces, como el gobierno no contaba con mucho apoyo y la oposición se mostraba ciertamente contraria a esto, se recurrió a ciertos resquicios legales para crear un área de propiedad social, mediante la expropiación de empresas o la intervención de la parte de los funcionarios del Estado. Del mismo modo que utilizamos la ley y los cambios constitucionales para poder expropiar el cobre, bueno, empezamos a leer entre líneas y empezamos a cambiar algunas cosas. Sin ir más lejos, por ejemplo, si usted piensa ahora en la sacada del 10% de la AFP, muchos la consideraban inconstitucional, porque eso requiere hacer un cambio a la norma. La Constitución no lo permite. Pero si tú dices, no, esto no es un cambio constitucional, sino es un proyecto de ley, entonces el quórum es diferente y podemos votar. Entonces, podéis buscar ciertos resquicios legales que te permitan a ti, si consigues un poco de apoyo dentro del Parlamento, poder modificar algunas leyes. Recuerden que actualmente las leyes, bueno, diferentes leyes o diferentes cosas que tú quieras modificar tienen diferentes quórum. Hay mayorías que son 50+1, fácil, algunas que son 2/3, ahí un poco más complicado, otras que son 3/5, que también es mucho más complicado porque hay que ir moviendo, y como sabemos que las cámaras políticas están muy politizadas y muy polarizadas, cuesta conseguir votos. Entonces no le quedó otra al presidente que buscar algunos resquicios que le permitieran a él poder estatizar ciertas empresas. Así, Salvador Allende, además de tomar la minería del cobre, por supuesto, tomó otras actividades que pasaron a ser controladas como el Estado, como es la producción y la distribución de la energía eléctrica. Va a crear, de hecho, las empresas de luz que van a ser propias de nosotros. Obviamente después las vamos a vender a Chilquinta y a Chilectra, pero no vamos a hablar de eso todavía. Vamos a hacernos cargo de nuestra empresa de transporte, nuestras empresas de comunicaciones, la producción y refinación de la distribuidora de petróleo, la ENAP, la producción de la celulosa y el papel, la siderurgia y la industria química, entre otros. Entonces, si nosotros analizamos esto y comparamos todo lo que en algún momento la Corfo trató de fomentar, ahora Salvador Allende va a decir, bueno, tenemos esta industria, ahora son estatales y las va a ser propias de nosotros. De este modo, la luz, el agua, el tren, algunas micros, las comunicaciones, la tele, incipiente tele, las radios, los diarios,
El petróleo, por supuesto, los combustibles, la celulosa, el papel, las metales e incluso la industria química van a pasar a ser del Estado. No todas, ya, no todas, pero sí la mayoría. Ahora tenemos un Estado bastante poderoso que tiene muchas cosas. La mayoría de las empresas son estatales. Tiene que controlar todo esto, tiene que ser capaz de administrarlo correctamente y tiene que asegurar cierto bienestar social. Recordemos que todo esto cae dentro de nuestra idea del estado de bienestar, esta idea de que tengamos acceso a satisfacer nuestras necesidades más básicas. Entonces, el Estado tiene una pega súper grande y tiene que hacerse cargo de todo. Pero, ¿en qué contexto estamos? Los 70. Los 70 es una época súper compleja. Como les decía, estamos en Guerra Fría. No es menor. Y como dice ahí, hay un clima de agitación y polarización que se venía experimentando incluso desde los 60, pero que con Salvador Allende se agudiza. Ahora sí, tenemos una izquierda marcada en la presidencia, pero tenemos acá otros países que son claramente de corte capitalista y del mismo modo, de los que hablábamos de las influencias de Estados Unidos en Latinoamérica, sobre todo con esta escuela de las Américas y toda esta idea del enemigo interno, es que empezamos a polarizar y tenemos dos grupos muy marcados. Y va a ocurrir lo que se conoce como efervescencia política. ¿Ya? Ojo con ese concepto, a mí me gusta mucho, porque cuando uno piensa en efervescencia, uno piensa, por ejemplo, en una sal de fruta, que empieza como a gorgorear, empieza hasta que se desarma. En política se entiende de la misma forma. Vamos a ver cómo pequeños grupos van a empezar a meter bulla y van a agarrar adeptos, hasta que finalmente esto va a explotar. Una de las efervescencias políticas favoritas mías es la de los pingüinos. La revolución pingüina es magnífica y le da este impulso político que Chile le hacía falta. En este caso, todo se volvió político, tal como dice ahí. Todo lo cotidiano, el trabajo, la familia, el colegio, las organizaciones sindicales, vecinales, todo es político. Es prácticamente el 2020. Todos tienen una postura política y solamente hay dos. O usted está conmigo o usted está en contra de mí. Y vamos a ver que eso igual es complicado. Eso es súper complejo porque nos da la posibilidad de encontrar soluciones conjuntas. La mayoría de las discusiones van a llevar a quien gana la discusión, cuando una discusión política debería siempre estar enfocada en mostrar posturas diferentes y tratar de llegar a acuerdos o tratar de llegar a soluciones. Pero aquí parece que volvimos a esta idea de yo te gano con mi idea y tu idea es terrible tonta. Y no, ¿ya? Esta crisis de los 70 va a estar marcado por 6 características fundamentales. Ojo, vamos a ir una por una. Primero, las movilizaciones sociales. ¿Qué implica esto? Que Chile va a empezar a movilizarse, obviamente. Se acentuó la formación de organizaciones políticas que son mucho más radicales. Yo les hablaba de que parece que esta izquierda y derecha pasaron a ser ultraderecha y ultraizquierda. Y no es menor. Yo no soy de centro, no me gusta la idea de estar como... Me gusta la idea de poder tener todas las posturas políticas tomadas, pero me asusta de gran forma cuando uno se polariza totalmente hacia un lado, porque creo que cualquier extremo es muy complejo, sobre todo en un país donde hay tanta diversidad. No podemos decir, oye, ¿sabéis que una postura política tan radical como, no sé, la ultraderecha es aplicable en un país como Chile? Del mismo modo que no creo que la ultraizquierda sea súper útil en un país como Chile. Vamos a ver que después de la Revolución Cubana, que yo le he dicho que ha tenido mucha influencia y que muchos países la vieron como un modelo a seguir, oye, si en Cuba se pudo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Van a crearse diferentes grupos y estos grupos van a radicalizarse. Entre ellos vamos a ver, por ejemplo, al MIR, que es el movimiento de la izquierda revolucionaria, que es lo que están ahí en la foto, el famoso rojo con negro, es del MIR, por si acaso, si alguna vez ven esa bandera, se funda el año 65, rechazaba la vía pacífica, de hecho apostaba por una insurrección popular armada que se transformaría la sociedad. Ellos creían, y volviendo al discurso que tuvimos con la diferencia entre la reforma y la revolución, ellos creían que la reforma no era la forma, valga la redundancia, sino que la revolución era lo que teníamos que hacer. Y no una revolución pacífica, una revolución armada. El MIR salía a la calle armada, ya, a buscar respuestas, a buscar soluciones. Más que mal, si bien tenemos un presidente que está tratando de hacer lo mejor que puede con los recursos, no está dando soluciones a todo.
Y claramente estamos teniendo una crisis en Chile que el primer momento parece oculta, pero que paulatinamente va a verse mucho más tangible afuera. Y las presiones políticas de ambos lados van a venir a cuestionar mucho. Entonces la gente va a decir, ya, si esto no se arregla por la buena, tenemos que hacerlo por la mala. Y el MIR viene de este lado de la izquierda a tratar de hacer eso. Del mismo modo, se produjo un quiebre en el Partido Demócrata Cristiano, la DC, dice, bueno, era centro, obviamente tenía postura de diferentes lados, y se empieza a desmembrar. Y de este partido va a salir el Acción Popular Unitario, el MAPU, no sé si les suena, el año 69, y por supuesto la izquierda cristiana, en el 71. Ahí tenemos una diferenciación. El centro, que había sido el Partido Demócrata Cristiano, los que eran un poco más de izquierda, crearon su izquierda cristiana, y por el otro lado la Acción Popular Unitaria. Pero más hacia el lado de la derecha aparece el famoso Frente Nacionalista Patria y Libertad. Patria y Libertad aparece en el 71, es el equivalente al MIR de la derecha. Obviamente tiene un corte netamente ultraderechista. Ya no quiero hablar de nazi porque no corresponde, sabemos que son conceptos anacrónicos, pero sí tenemos esta idea de la revolución, pero vista como un cambio y crecimiento económico, tenemos estas ideas de la propiedad privada, del individualismo y por supuesto tenemos grupos armados. Pues. O sea, esto no es como, yo soy de derecha, soy de izquierda, no, aquí yo tengo una escopeta, tú tienes un rifle, vamos a solucionar esto por la buena. Entonces, no es menor el clima que se está formando en las calles, ¿ya? Ténganlo presente. Por otro lado, aparece una desvaloración de la democracia. Algunos historiadores, como dice ahí, plantean que la radicalización de los movimientos provocó que tanto desde la oposición como el oficialismo se hicieran llamados a la sociedad civil y a las Fuerzas Armadas para adoptar cierta actitud un poco más beligerante, se puede decir, que muchas veces era contraria a las instituciones. En palabras simples, es como que tanto la izquierda como la derecha le dijo a los militares, oye, sabéis que hay que hacer algo, está la escoba. Y esto me asusta profundamente porque es algo que veo ahora. Oye, ¿sabéis que hay vándalos en la Plaza Dignidad? Ya, no importa que los pacos les saquen los ojos nomás. Ese tipo de discurso no es nuevo, aparece aquí y se ve en la calle. ¿Sabéis que está haciendo tantos destrozos? Hoy sabéis que el MIR anda en la calle. Hoy sabéis que la izquierda revolucionaria se está tomando los territorios en el sur de Chile. Hoy sabéis que el Patria y Libertad hizo desaparecer un par de personas. ¿Por qué los militares no se hacen frente? A lo mejor hay que matar un poco de gente para esto. Y ese tipo de pensamiento atenta profundamente contra la democracia. Sabemos que podemos pensar diferente. Es una de las características propias de la democracia. Y vamos a ver cómo las personas van a estar aquí exigiendo prácticamente que se viole o se pase a llevar derechos básicos que están asumidos por la democracia, asumiendo que la represión es parte del orden y por consiguiente ayuda a que avance las cosas, cuando en realidad no es así. Sin embargo, otros también han resaltado que desde el gobierno, algunos sectores del Partido Comunista, se buscó lograr una solución pacífica frente a la tensión de este periodo. Bajo este contexto, las movilizaciones y manifestaciones callejeras fueron los canales de expresión popular más recurrentes en diversas ocasiones y estuvieron acompañadas de episodios de enfrentamiento. Las marchas. Las marchas siempre han sido la forma pacífica de solución del problema. Y de hecho, se estipula que ciertos sectores de izquierda e incluso de derecha también se le a manifestarse. Recordemos que el concepto cacerolazo aparece en este periodo, ¿ya? Esta idea de salir a la calle, meter bulla, exigir cosas, es correcto, es parte de su derecho democrático. Entonces vamos a ver que eso también es súper importante. Dentro de esto vemos que hay dos posturas que se están dando, que es por un lado una radicalización que está exigiendo por la fuerza que se estructure y se organice el país, y otros que dicen no, marchemos, pidamos cosas, pero hagámoslo por la buena. Aparece la conocida retórica de la violencia. ¿Qué significa esto? Fíjense, estas banditas que están aquí son del Frente Patria y Libertad. La escalada de violencia derivó de que algunos grupos de izquierda buscasen radicalizar la revolución mediante acciones al margen de la legalidad. Por ejemplo, tomarse las industrias o tomarse territorios en el sur. No tan en el sur, también acá incluso. Por su parte, algunos sectores de la oposición, estamos hablando de la derecha en este caso, recuerden que la oposición siempre es el partido contrario al que está el presidente. Actualmente la izquierda es la oposición porque está Sebastián Piñera. Cuando estaba la concertación era la derecha la que estaba en contra, aunque un poco eso, pero en este caso
La derecha es la que está en contra de Salvador Allende. Por tanto, algunos sectores de la oposición ejercieron cierta violencia radical por medio de atentados, asesinatos, mientras que otros comentaron a solicitar intervenciones de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo un golpe de Estado. De hecho, no debería sorprendernos el golpe de Estado del 73, porque había tenido varios intentos anteriores y por supuesto porque ciertos grupos armados y un poco más radicales estaban exigiendo que las Fuerzas Armadas participaran en esto y trataran de llevar a cierto grado de orden. Y según ellos, la única forma de hacerlo era sacar al presidente, generar un golpe de Estado, cosa que si bien no es nueva en Chile, estamos hablando de algo totalmente radical o desarmado dentro de las estructuras propias de la democracia. O sea, un país democrático jamás debería pensar en un golpe de Estado. Pero sabemos las consecuencias. Otro factor súper importante es la crisis económica. No podemos entender las crisis políticas sin las crisis económicas. La crisis y la inflación que estaba teniendo Chile era súper heavy, ¿ya? Si bien durante el primer año, estamos hablando en el 70, la Unidad Popular logró buenos índices económicos. De hecho, creo que tengo una tabla en alguna parte, se las voy a mandar, donde habla de cómo aumentó el trabajo en los sectores públicos, el sueldo mínimo aumentó, los porcentajes de ganancia también aumentaron, se subieron los sueldos, se modificaron, por ejemplo, los cobros de arriendo, donde yo encuentro que es genial la propuesta, que, bueno, tu pago de dividendo de tu casa nunca puede exceder el 40% de tu sueldo, ¿ya? Entonces a ti te permitía no endeudarte para poder pagar la casa. Además de otras propuestas como, no sé, entregar el famoso litro de leche y el kilo de pan por familia. Y mantuvo una buena economía en el país por lo menos el año 70 y 71. Ya hacia el año 72 vamos a ver que no está funcionando. No está funcionando. ¿Por qué? Porque como les decía, el presidente hizo muchas cosas, lo cual aumentó el gasto público. El problema está que no estaba entrando suficiente plata. Entonces estábamos gastando mucho más de lo que podíamos. Hay una disminución de los ingresos fiscales. Si bien nosotros estatizamos muchas empresas, no pudimos mantenerlas todas funcionales y no todas generaron la cantidad de plata que nosotros habíamos pensado. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que seguir pagando cosas, pero no tenemos suficientemente plata y no empezamos a encarillar. La famosa es como yo, es como yo. Gasto más plata de la que recibo, entonces esto empieza a generar crisis y inflaciones. A esto se le va a sumar un problema de abastecimiento, ¿ya? Como no había mucha plata, porque no había plata que estaba ingresando al Estado, se les ocurrió solucionar el problema imprimiendo más plata. Y nosotros, ¿qué sabemos que ocurre cuando se imprime más plata? Ocurre la inflación. La plata empieza a valer menos. Como la plata vale menos o ya no vale casi nada, como lo que ocurre, no sé, en Argentina o en Venezuela, empezaron a haber filas para comprar cosas, la gente tenía plata pero no podía gastarla, un kilo de pan era increíblemente caro, el famoso meme de me das un kilo de pan y soltáis 20 lucas. Empezó a provocar ciertos problemas. Y a esto le vamos a sumar que hay cierto grado de intervención desde afuera, ya que los camioneros tampoco estaban produciendo como ahora, o sea, ellos paralizaron y dejaron de abastecer el centro del país, lo cual obviamente generó un desabastecimiento de comida, pero no es porque no hubiera comida, o sea, hay que ir jugando, hay muchos factores dando vuelta en este momento, sobre todo a nivel económico, y a esto súmale que tienes a un papi Estados Unidos arriba que está, ojo con esto, no está funcionando el sueño socialista, así que a lo mejor podemos hacer algo al respecto. Así que, ojo con todas las aristas que aquí plantea. Ojo con los datos. Esto generó un incremento sostenido en los precios, puesto que la inflación se disparó y pasamos de un 22,1% de inflación en el año 71 a un 260,5% en el 72 y a un 600 el año 73. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, yo soy pésima con matemáticas, pero asumamos, demos valores cerrados. Con 1.000 pesos yo compro un kilo de pan, ¿ya? Ahora necesito 60.000 pesos para comprar un kilo de pan, por decirte un porcentaje. Ya, es como que la inflación es tanta que tu plata vale tan poco que las cosas parecen ser mucho más caras. En este contexto, el desabastecimiento de bienes de consumo básico obligó al gobierno a aplicar medidas de racionamiento.
¿Qué quiere decir? Usted hacía fila, le entregaban su bolsita, esto, y no puede comprar nada más. Esto tampoco es muy bueno, porque si bien ayuda a mantener un escenario relativamente estable en el país, va a venir a agudizar los conflictos armados que ya teníamos. O sea, ya teníamos a la gente media alterada, si tú a eso le sumas que no puede acceder a la comida, atado. Finalmente, el gremio de camioneros, en octubre del 72, llevaron esto a un estado crítico, donde simplemente se detuvieron y no abastecieron más el país. Con el apoyo financiero de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, o sea, los gringos, el paro bloqueó gran parte de las carreteras del país y agudizó el desabastecimiento que finalmente concluyó con lo que conocemos como el famoso golpe de Estado. Tienen que entender, ojo con esto, chiquillos. Yo estoy tratando de ser lo más imparcial con los datos, pero hay cosas que uno no puede no tomar en consideración. Más de una vez les van a decir, no, es que es mentira. No, es que no fue así. No, ¿por qué? ¿Por qué los gringos se meterían acá? Lo hicieron. Del mismo modo que no es mentira que habían filas eternas para comprar comida con Allende. Del mismo modo que las mamás les van a, bueno, no sé cómo estarán sus mamás o su papá, pero como muchas personas les van a decir es que yo con la OP no tuve nada que comer. Del mismo modo que la gente que va a decir en dictadura yo no tuve nada que comer. No son cosas ajenas, no son cosas que no puedan relacionarse, ¿ya? Son procesos históricos y los procesos históricos responden a multicausalidades. Tal como les dije ahora, vamos a llegar a un golpe de Estado. Todo lo que estamos pasando ahora en esta clase va a chocar en el golpe de Estado. Esa es la finalidad de todo lo que estamos viendo. Pero estamos hablando de muchos factores que están pasando. Tenemos un presidente que llegó al poder con un 36%. Tenemos un presidente que logró estatizar la mayor parte de los bienes y servicios que tenemos, que logró generar cambios, que entregó viviendas, que entregó, mejoró la salud, que mejoró las escuelas, que mejoró las obras públicas, pero que gastó más plata de la que tenía, pero que más encima tenía un problema social que se estaba dando, teníamos una sociedad polarizada, a eso le vamos a sumar diferentes cosas, entonces es muy, muy complejo y no es tan fácil de simplificar un hecho histórico tan grande como es el golpe de Estado, ¿ya? Así que trate de estar muy abierto con todo. La intervención extranjera. Y aquí hay que tener ojo, porque vino de ambas partes. En el contexto mundial, que está marcado por esta Guerra Fría, que yo insisto, una y otra vez la voy a nombrar, porque hay que entender que estamos pensando siempre en dos bandos, ya siempre en dos bandos, Allende representa para Estados Unidos una preocupación grande. El gobierno de la UP es una extensión del comunismo en Latinoamérica. Significa que cualquier otro país de Latinoamérica puede ser comunista y Estados Unidos no puede permitir eso. Imagínate tener un comunista al lado. Ese es el problema. Mis vecinos son comunistas, ¿ya? Entonces, claramente vamos a tener que tratar de influenciar en alguna forma. Por supuesto que no ayudó que Fidel Castro viniera a Chile, pero los gringos van a tratar de intervenir a través de, abre comillas, acciones encubiertas. ¿Qué significa eso? Que van a empezar a financiar algunos grupos políticos, van a empezar a financiar y educar a algunos grupos militares, van a generar alguna organización, van a pagar algunos medios de comunicación para que haya un poco de propaganda como la que vimos a un tiempo. Quizá vamos a frenar algunas propuestas, como les decía yo, lo que pasó con los camioneros. Vamos a ver que va a haber este diálogo de tratar de mantener este país. Por su parte, como les decía, el año 71 Fidel Castro viene a Chile. Y eso se interpretó como una posición clara de Chile. O sea, Salvador Allende está al lado de Fidel Castro. O sea, esto es lo más comunista que hay. O sea, de puro jodido no está aquí también Gorbachev. O sea, otro nivel de comunismo. Pero en este tiempo no, es Nikita Khrushchev. Pero era muy marcado. Entonces, y ya que estaban muy radicales, esto era como una ofrenda. ¿Qué pasó? La Fuerza Armada. Por supuesto, la Fuerza Armada no podía quedar ajena a esto. Para poder mantener el orden, considerando que a lo mejor las manifestaciones podían funcionar perfectamente, pero tenemos al MIR y tenemos al Patria y Libertad que están ahí con armas dejando la escoba, Salvador Allende lo que decide para poder armar y como una estrategia de evitar un golpe de Estado desde los grupos militares es tomar a algunos militares y ponerlos como altos rangos en su gabinete. No es una mala medida, ¿ya? Algunos pueden decir, ay, pero puso a Pinochet muy cerca de él, ya, pero no sabía en ese momento. Y también porque igual te ayuda a tener gente ordenando y reestructurando.
De hecho, destacamos al general Carlos Prat, quien fue designado como ministro del Interior, y este caballero que está aquí, que es Alberto Bachelet, papá de Michelle, tuvo el cargo de Secretaría Nacional de Distribución. Era muy cercano a Salvador Allende, ¿eh? De hecho, manito derecha, entre comillas. Si bien la estrategia de tener algunos militares con sus cargos fue bastante buena, porque estabilizó un poco la situación, la crisis política se mantuvo y a Salvador Allende le quedaban todavía 3 años de gobierno. Entonces había que hacer algo al respecto, según parece, y las presiones de ciertos grupos opositores a favor de una intervención golpista empezaron a aumentar. Oye, de nuevo, no hay comida. Oye, ¿sabéis qué? No tengo plata. Oye, no hay trabajo. Oye, se suma, se suma, se suma y la olla a presión efervescente. De hecho, en el interior de las Fuerzas Armadas se produjo un clima de polarización. Muchos de los militares apoyaban el rol protagónico del ejército en solucionar los conflictos y habían otros que decían, ¿sabéis que no? Mantengámonos al margen nosotros ya nos metimos una vez con Carlos Ibáñez, ya hicimos el ruido de sables, quizás no es necesario, que a lo mejor los políticos se pueden arreglar. Las Fuerzas Armadas empezaron a tiritar, a tiritar, a tiritar, hasta que aparece un plan. Y ese plan se va a llevar a cabo el año 73, pero eso lo vamos a ver en la clase que viene, ¿ya? Chicos, harta materia, véalo con calma, por favor, organiza su estructura mental. Elecciones, ¿cómo llega Allende? Reformas, ¿cómo profundiza las reformas de Frei Montalva? Crisis, ¿cuáles son las 6 cosas importantes que están pasando en Chile que van a desencadenar que finalmente ocurra el golpe de Estado? ¿Ya? Revísenlo, véalo con calma, les mando mucho cariño, mucho amor, estamos en contacto pronto. La próxima semana tenemos clase sincrónica, así que ahí los quiero ver, los quiero ver. Besitos, besitos, estudien y les voy a tener las notas, que no se me olvide. ¿Ya? Estuve revisando los trabajos, está súper bueno. Eso. Chaito, chaito.